Jesús, gracias por estar conmigo el día de hoy. Para quienes no saben, ahorita acabamos de grabar 10 minutos sin estar realmente grabando. Entonces, así son las cosas cuando hacemos esto en vivo. Jesús, muchas gracias por estar conmigo. Lo que les decía antes es que hoy puede ser muy obvio empezar un negocio de cerveza, especialmente artesanal. Puede ser como una de las opciones que existen, ¿no? Entre hoy quiero incursionar el tema del alcohol, una cerveza artesanal, un tequila, un mezcal, algo por el estilo. Pero hace 15 años que iniciaste con Minerva, no era el camino tan obvio, no era lo que está sucediendo en México. Entonces quiero entender en qué momento pasó o qué tuvo que pasar para que dijeras, va, me la voy a aventar y quiero hacer no solamente una marca de cerveza, sino todo un movimiento alrededor de esto, el festival, la asociación, una serie de restaurantes y bares y demás. Entonces, ¿cómo creaste esta cultura y cómo empieza todo? Pues mira, básicamente, como te comentaba hace rato, la cerveza me gustó desde chavo y sobre todo estilos diferentes, ¿no? Cuando tenía oportunidad de viajar a algún otro lado y probar otras cosas que no había aquí, pues me apasionaba muchísimo. Y entonces, pues empecé a conocer un poquito más de la cerveza artesanal en Estados Unidos y de la historia. Y pues pensé que tarde o temprano iba a pasar lo mismo en México, ¿no? Que con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros, iba a haber un mercado de cerveza artesanal y pues que pudiera ser una buena oportunidad de entrarle, ¿no? Yo no sabía, yo empecé como cervecero casero, no ¿Cuántos sabía. años tenías cuando como que te vino esta idea más o menos? Pues estaba en la universidad en los primeros semestres. Entonces recuerdo una vez, mi hermana vivía en Boston y fui a visitarla y en el avión me tocó con un cervecero casero al lado. Entonces yo no sabía que se podía hacer cerveza en casa y me platicó un poco de toda Es un extraño, un sí, desconocido y... la cultura artesanal en Estados Unidos y cómo había estado creciendo. Y llegando a Boston, fui a una tienda de cerveza artesanal, de cerveza casera, y me compré mi primer kit y desde ahí empecé a hacer en mi casa, ¿no? Ok. Entonces, pues eso fue como que lo que me fue metiendo dentro del tema de la chela. Pero, ¿y qué estudiabas en ese entonces? O sea, no creo, según te entiendo, no era como, algún día voy a ser cervecero. O sea, ¿qué tenías en mente en ese entonces? O sea, ¿dónde creías que iba a ir tu vida? En ese momento yo estaba estudiando la carrera de Ingeniería Electrónica en el TEC, entonces agarré lo de la cerveza casera como hobby, pero como te comento, sí le veía potencial de convertirlo en algo profesional en algún momento, ¿no? Y bueno, pues seguía haciendo chela en mi casa, invitaba amigos a probarla, a veces salían buenas, a veces salían malas, ¿no? Y luego interrumpí la carrera un semestre para irme a estudiar a Chicago, una especialización en cerveza, Ok. en una O sea, escuela ya que se te la llama empecé a tomar Silver. más en serio. Sí, Ajá. sí, ya dije, bueno, pues yo creo que sí iba en serio y entonces me fui a tomar ese curso, trabajé en una cervecería allá en Chicago que se llama Goose Island, que ahora ya pertenece a AB InBev, pero en ese momento era independiente también. Y regresando terminé mi carrera y empecé pues a dedicarme a la cerveza. La verdad es que nunca me dediqué a la ingeniería electrónica. Ok. O sea, pero estabas seguro, o sea, confiabas ciegamente en que iba a suceder, o era una apuesta que te decían, por ejemplo, en tu casa, de, oye, pues estás loco, o sí está bien, o como quisiera saber un poquito más del contexto de lo que estaba sucediendo. Sí, mi papá es empresario y tiene una empresa de empaque en México, entonces él quería que yo me dedicara al empaque, pero a mí el empaque se me hace muy aburrido, ¿no? Y pues obviamente cuando empecé con todo este rollo me decía, oye, pues ya no, deja. Saliendo de la universidad me fui a trabajar de cervecero a una microcervecería que se llama Beer Factory, que tenían restaurantes en la Ciudad de México. Entonces yo era el cervecero de ahí ¿Cuál es el y cervecero? ¿Qué significa? el que se encarga de toda la producción de la cerveza. Ok. O sea, cada restaurante tenía su pequeña fábrica de cerveza. Ok. Tenían en 3 diferentes zonas dentro de la Ciudad de México. Y a veces había que ir a hacer cerveza a uno de esos restaurantes, luego a otro, luego a otro. Ok. Entonces, esa era mi chamba. Y es una chamba muy física. El cervecero es una chamba mojada, ¿no? Tienes que andar con botas, tienes que andar, hueles a levadura, se te tira cerveza. Entonces, es algo como los que hacen vino, ¿no? A veces uno cree que el hacer vino es algo muy romántico. Y sí lo es, pero es algo súper físico. O sea, es 100% trabajo físico. Ok, y entonces haces esta especialización en cerveza, trabajas en Goose Island, llegas a México y ¿qué dices? Voy a empezar la marca, ya la tenías, No, realmente trabajé en Beer Factory Ajá. como alrededor de casi un año. Ok. Y luego me tocó arrancar un proyecto de negocio con mi papá de otra empresa de empaque, ahí mismo en México. O sea,
te seguía alejando un poquito De tu la papá cerveza, a la cerveza. ¿Pero a la par seguías haciendo algo o lo pausaste? En ese momento no, lo pausé y me metí como a hacer esto con mi papá en una empresa de bolsas de papel, ¿no? Ok. Y me tocó estar en todo el arranque y eso como que me sirvió mucho también para mi carrera, para conocer pues, todos los pasos para ir a una empresa, todos el flujo efectivo y el sufrimiento y las proyecciones que a veces no se dan y todo eso. Pero yo en el Inter siempre tenía en mente hacer mi proyecto de cerveza artesanal, entonces empecé a desarrollar mi plan de negocios cuando estaba en este proyecto de la empresa de bolsas de papel. Y el plan de negocios era abrir un restaurante con una pequeña cervecería. Ok. Y pues estuve como 2 años en esta empresa y luego terminando me vine a Guadalajara para buscar socios y empezar con el proyecto de la cerveza. Ok, y ahorita van un par de veces que dices cerveza artesanal y luego te corriges y dices casera. Cuando estábamos hablando al principio del... ¿Qué diferencia existe entre cervecero casero, cerveza artesanal? Como quiero partir de ahí para todo lo más que vamos a hablar y estamos en el mismo contexto. E incluso cerveza, no sé si se le llama industrial o cómo se le conoce a la cerveza así como una de las que ves en los partidos del fútbol, no del mundial. Sí, claro, mira, cerveza casera es el hobby y hay muchos, en inglés se llama home brewing, entonces es toda una industria de personas que hacen chela en su casa. En México se ha ido creciendo, en Estados Unidos está muy consolidado y cerveza artesanal, la definición, básicamente en la asociación la sacamos de la misma definición de los americanos. Okay. Una cerveza artesanal es independiente, es decir, no puede pertenecer a ningún grupo cervecero dominante en el mercado. Okay. Es pequeña es menos del 1% del mercado. Okay. Y tradicional. Tradicional es que todos los ingredientes que se usen, pues, que no se hagan con el objetivo de costo, sino de enaltecimiento del producto, ¿no? Sí. Básicamente o sea, esa es la definición. no quito porque es más fácil, más barato producir. Okay. O sea, tiene que ser como pensando en que le agregue valor al producto. Ok, y entonces, ¿cómo nace Minerva? O sea, bien me estás diciendo que tienes esta idea de el proyecto, a la par de estás en el empaque de papel, pero ¿cómo fue el proceso? Dijiste, bueno, vamos a hacer 10 cervezas en mi casa y luego las vendo. O sea, ¿cómo se dio? Y te lo pregunto otra vez, porque para muchos puede ser como fácil imaginarse o suponer de, bueno, pues nomás es comprar las botellas, te pones pero no entendemos o alcanzamos a visualizar realmente qué implica y me gustaría poder entender eso. Sí, pues digo, comencé el plan de negocios, entonces ya llegué a Guadalajara, conseguí inversionistas y el proyecto, como te decía, era un restaurante con una pequeña fábrica de cerveza. Tenía que ser restaurante porque en el negocio de la distribución de cerveza pues se va la mayor utilidad, ¿no? Y al producir y vender en el mismo sitio te saltas toda esa cadena y pues tienes mucha más rentabilidad y flujo efectivo. Okay. Entonces, y también era un pequeño laboratorio como para dar a conocer la marca y la cerveza y ver qué tal funcionaba. Okay. Desarrollamos 2 marcas. Yo tenía muy claro que el restaurante tenía que tener una marca y la cerveza otra. Ok, no puede hacer lo mismo. No puede hacer lo mismo porque, pues por 2 razones. Primero, por el alta índice de fracasos que tienen los negocios de restaurantes. Y segundo, porque si tú tienes una cerveza que se llama igual que tu restaurante y la quieres vender en el restaurante de al lado, ¿qué te van a decir? Ya. Pues son bien celosos, ¿no? O sea, nadie quiere nada de la competencia, ¿no? Entonces, yo tenía claro que tenía que ser un nombre femenino y tenía que tener una identidad local, ¿no? No excluyente. Y una vez platicando en una borrachera con un amigo me dijo, pues Minerva, güey. Entonces en ese momento registré Minerva, ¿no? Para quien no está aquí en Guadalajara, ¿qué es Minerva? Minerva es como el símbolo de la ciudad de Guadalajara, es la guardiana de la ciudad. Es una estatua que está en las antiguas puertas de la ciudad de Guadalajara. Está viendo al norte. Se dice que ve al norte para defendernos de los yanquis, ¿no? De las invasiones yanquis y protegía la ciudad de Guadalajara. Al mismo tiempo Minerva pues es la diosa pues de la sabiduría y también la diosa de los artesanos, de los romanos, ¿no? Entonces, en todo ese contexto pues iba muy bien, era mujer. Mandado a hacer. Sí, así se registró el nombre y empezamos, el restaurante se llamaba Tierra de Malta y la cerveza se llamaba Minerva. Entonces, así fue como comenzamos pues el sueño, ¿no? Ok, ¿y funcionó el restaurante? No. O sea, entonces fue buena la apuesta de separar las marcas. Sí, una profecía autocumplida. Sí, no funcionó el restaurante y
como al año, o sea, iban bien las ventas, luego cayó un poquito. La verdad, yo no tenía mucha experiencia en la operación de restaurantes, es un mundo aparte. Y entonces lo que hicimos, en ese inter, se presentó una oportunidad de comprar un equipo más grande de cerveza, porque se estaba vendiendo muy bien la cerveza. En Estados Unidos estaban cerrando muchas cervecerías. Fue la época de la crisis 2008. tecnológica, 2003, 2002, 2004. Y entonces estaban rematando mucho equipo y salió esta oportunidad de un gran equipo. Entonces les dije a mis socios, oigan, ¿cómo ven? Nos lo venden casi al precio del quileo de acero inoxidable. Pero es muy grande, tenía muchísima capacidad. Entonces me dijeron mis socios, oye, pues está bien, hazte un estudio de mercado, ¿no? Para ver si nuestro modelo de negocio va a funcionar. El modelo de negocio era traernos pues el equipo y producir pura cerveza de barril. La cerveza de barril tiene mucho más rentabilidad. El 80% del costo de la chela es empaque, ¿no? Vidrio, cartón. ¿El 80%? El 80% del costo. Vidrio, cartón, etiqueta, corcholata, todo eso. El líquido representa como el 20%. Entonces en el barril, aparte de que es la manera más ecológica, porque pues, no está usando envase, pues tienes mucha rentabilidad. Y el proyecto inicial era traer 15 refrigeradores de barril y posicionarlos en restaurantes dentro de la ciudad de Guadalajara. Entonces fui y hice mi estudio de mercado. Invité a 15 restauranteros de la ciudad, ahí a Tierra de Malta, les di a probar la cerveza, les hice una cata, les dije, oigan, pensamos vender Minerva fuera de los restaurantes, ¿cómo ven? ¿La comprarían? Y los 15 nos dijeron que sí, ¿no? Entonces, socios, pues ya está el estudio de mercado, ya tenemos 15 clientes para los refrigeradores. Y me fui a Filadelfia a comprar este equipo viejo, lo montamos, nos tardamos como casi un año en arrancar todo el proyecto. Wow. Y el 31 de agosto del 2004 salió nuestro primer barril. Era una cerveza Viena, el estilo Viena. Y pues ya llegamos con nuestros clientes, ¿no? Les pusimos su refri. Pero de los 15 que nos habían dicho que iban a comprarnos, ¿qué crees que pasó? Ni uno, ¿cuántos? Solo uno pudo. ¿De los 15? De los 15. Porque los otros 14 tenían un contrato de exclusividad con Grupo Modelo o Cuauhtémoc Moctezuma en ese momento, ¿no? Es una práctica muy común, ¿no? El tema de la exclusividad. Exacto, y no lograba... o sea, obviamente son prácticas diseñadas para la competencia. O sea, la Modelo lo hace contra Cuauhtémoc y Cuauhtémoc lo hacía contra Modelo. Pero nosotros como artesanales pues nos quedábamos bailando con la fea en la mitad, ¿no? Y para quien no entiende esto, porque me imagino que no todo el mundo estamos metidos en el mundo de esto, ¿qué significa esa... O sea, ¿cómo funciona esa práctica? Un contrato de exclusividad es un acuerdo entre la cervecera y el restaurantero en el que se le da dinero o se le da crédito, dinero regalado o a crédito, y con la condición de que compren exclusivamente su cerveza. Entonces, con las compras de cerveza van pagando ese crédito, ¿no? Y en el caso de cuando regalan, pues nada más le dicen, tienes que 2 años y no puedes vender ninguna otra, ¿no? Entonces, la mayoría de esas prácticas eran mucho más comunes. Ahorita cada vez menos, ¿eh? Porque también los demandamos. Hicimos una demanda ante la Comisión Federal de Competencia. Pero... Ahorita quiero hablar de todo eso. O sea, como del tema de cómo han ido cambiando la industria. Pero... Sí. Ajá. Y entonces, pues ya nos quedamos... pues sin clientes, y ahí fue una etapa bien difícil, porque también el restaurante iba mal. La plantota grandotota, pues casi parada, ¿no? Y no teníamos clientes. Entonces, fue un momento bien padre de redefinir hacia dónde podíamos ir, ¿no? ¿Qué podíamos hacer? Fue un momento padre. Yo pensé que era un momento así como abrumador. Digo, ahorita viéndolo en retrospectiva es interesante, ¿no? Obviamente en ese momento, pues yo no sabía qué hacer, ¿no? O sea, ¿qué sentías? Pues muchísima frustración, ¿no? Híjole, ¿qué va a pasar con esto? Y bueno, lo que hicimos en ese momento fue, también en el factor suerte, en Guadalajara empezaron a abrir pubs, ¿no? Que tú, como sabes, pues un pub es un ambiente, bueno, es un bar como del Reino Unido, donde generalmente tienen mucha cerveza. En el DF ya había pubs, pero tenían exclusividad, o sea, llegabas y había pura 2X, ¿no? Entonces, cuando empezaron a traer el concepto de los pubs a Guadalajara, nosotros estábamos pues ahí con los refris y con los barriles listos, y pues cayó como anillo al dedo, ¿no? Empezaron a hacer 4 y se convirtieron pues de la noche a la mañana en nuestros mejores clientes. Y también nace como la inquietud del consumidor de ir a probar algo nuevo. Entonces, resultaron ser buenos clientes
Y luego estos mismos clientes nos decían, oye, aparte de la cerveza artesanal y Minerva, mis clientes piden mucha importada. ¿Por qué no importan ustedes cerveza? Digo, si ya estás trayendo barriles o cajas, pues a la misma ruta métele más. Entonces, pues sí, hizo mucho sentido y nos convertimos en importadores de cerveza. Okay. Hoy en día importamos de Alemania una cerveza que se llama Erdinger, de Bélgica una que se llama Delirium, del elefantito rosa, no sé si la ubicas. Sí. Y de Inglaterra, Fuller's, que es como London Pride, London Porter. Entonces, pues tenemos ya casi más de 10 años importando cervezas y la verdad es que ha sido un apoyo al modelo de negocio porque el apalancamiento, digamos, de distribución y de ventas, pues nos ha funcionado bastante bien. Es como el 40% de nuestras ventas, las importadas. ¿Qué es lo que te iba a preguntar en el sentido de... tengo entendido que pues, en el tema de la cerveza, pues hay varias formas de, entre comillas, hacer dinero, ¿no? O sea, es el que lo produce, el que lo distribuye y el que lo vende al público, dígase de restaurante y demás. Con Minerva han logrado tener la producción, la distribución. ¿La tienen o no la tienen? La distribución. Sí. O sea, ¿cómo puedes competir en este mercado? O sea, ¿cómo puedes llegar a ser algo relevante, a lo mejor tomando en cuenta estas fuerzas? ¿O cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el mercado hace 15 años cuando empezamos era muy, muy, muy diferente. O sea, no existía cerveza artesanal. Llegábamos, las mismas desventajas que teníamos también se convertían en ciertas fortalezas, ¿no? El hecho de que no existía nadie más era una historia que contábamos y todo el mundo, ¿cómo? A ver, otra cerveza que no es esta, pero y de Guadalajara y se hace que... Entonces, a la gente se enganchaba muchísimo con la historia y pues entrábamos muy fácil a los lugares y igual el consumidor, pues compraba mucho esa historia de David contra Goliat, ¿no? Hoy en día ha cambiado muchísimo, ¿no? Si quieres luego, yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso, pero pues ya hay muchísimas marcas de cerveza artesanal, muchísimas importadas. En mi opinión, a veces también hasta una sobreoferta, ¿no? En el momento, porque el mercado es muy pequeño. Sí, se puso de moda. Sí, como en México la cerveza artesanal tiene el 0.002% del mercado. Todos los productores combinados. No llegamos, o sea, México consume 70 millones de hectolitros al año. Un hectolitro son 100 litros. O sea, son 70 millones, es la medida son como 8 cartones un hectolitro. Entonces, 70 millones es el tamaño del mercado. Y la industria artesanal tiene... Al año. La industria artesanal tiene 120,000 hectolitros. Ok. O sea, de 70 millones tiene más 120,000. No, eso es todo lo que tenemos. Entonces, la verdad es que el pastel pues es muy chico, ¿no? Obviamente nuestro objetivo pues, como marca y como industria ha sido crecer ese pastel. Los gringos tienen el 14% del mercado. La industria artesanal está... Imagínate el 14% en un país como Estados Unidos donde todo el centro es redneck, que toma pura Bud Light, ¿no? Eso significa que en las costas pues obviamente es mucho más del 14%, ¿no? Hay ciudades como Portland, Oregon, que tienen el 50 o 60% de consumo de cerveza artesanal. ¿Qué estado sería el que de los que más...? Como ciudad, Portland, Oregon es la más... Pero en México, ¿sabes? Como alguna de las ciudades que más... Por consumo, no sé, yo diría que México, Guadalajara y Monterrey, obviamente por pues el... ¿Cómo se llama? El mercado urbano y los jóvenes y todo eso. Pero no, a lo que voy es que todavía nos falta muchísimo para llegar a esos números que tienen los gringos. ¿Y cuántos años de diferencia tiene la industria en México comparado con Estados Unidos? Buena pregunta. Fíjate que empezó la industria cervecera artesanal en Estados Unidos en el 87, en San Francisco. O sea, pues he perdido que son 20 años de diferencia o sea... Sí, nos llevan 20 años, pero sí, nosotros empezamos... Bueno, Minerva empezó en el 2004. Entonces sí, son más o menos 20 años. Sí, soy pésimo para las mates. Entonces... Tú eres buena para las matemáticas. Aquí está René, su hija, nos ayuda con las matemáticas. Sí. Bueno, pues pero lleva muchísimo tiempo. ¿Qué tiene que pasar? Y me imagino que por ahí no vamos a poder entrar un poquito en el tema de la asociación y demás. O sea, que tomando en cuenta que tienen un porcentaje tan bajo y que, o sea, del mercado total y que existe tanta competencia y que existen estos, entre comillas, prácticas monopólicas en las industrias, si comparas el mercado a lo mejor con Estados Unidos, ¿qué tendría que empezar a suceder o qué ha sucedido y qué acciones han tomado para poder competirle a los grandes o poder ganar más mercado en México? Y en toda Latinoamérica, me imagino.
Yo creo que gozamos aquí en México de unos 10 años de muy buen crecimiento, pero este año se está estancando, ¿sí? Ayer justamente platicábamos en el Festival de la Cerveza muchos productores y todos están viendo como que hubo un frenón. Okay. Mi opinión muy particular es que creo que como industria y como marcas no estamos sabiendo hacer el storytelling o contar la historia a lo mejor hasta, como te digo, hace 15 años, o sea, la gente se maravillaba. ¿Cómo es posible que vinieron unos güeyes a meterse con los grandotes y les empezó a ir bien y calidad y todo eso? Pero ahorita las nuevas generaciones de consumidores o ya no les interesa esa historia o ya no la estamos contando o no sabemos cómo enganchar más con los jóvenes, ¿no? Okay. Yo creo que eso podría ser como una de las causas por las cuales no podemos estar creciendo a los niveles de lo que crecieron los gringos. Ok, bueno, y aprovechando el medio, o sea, aprovechando que estás aquí ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿por qué debería de preferir tomar una cerveza artesanal a una comercial? O sea, como aprovechando que estás aquí, a ver si para quien está escuchando, dice, a ver, oye, pues ¿qué tiene de padre? O yo nunca probé una artesanal, ¿qué voy a encontrar? Pues yo creo que el consumidor cada vez es más consciente en sus decisiones de compra, ¿no? Y cada vez es más nacionalista y más localista. Y si puede conocer la historia detrás del producto que está consumiendo, pues va a tener mucho más enganche, ¿no? Yo creo que es una cuestión pues de presupuesto para poder contar esa historia. Porque a cualquiera que le platiques, a ver, digo, esta es la cerveza industrial, esta es la artesanal, ¿no? La artesanal está hecha por negocios familiares. Se genera una cadena de valor con proveedores locales, generamos 10 veces o hasta 20 veces más empleo por hectolitro que las grandotas, bla, bla, bla. El capital se queda en México, los proyectos pues son proyectos muy creativos de cervezas nuevas que lanzamos. O sea, yo creo que cualquier consumidor que le puedas contar esa historia, la compra, ¿no? Y por eso pues ha crecido el mercado, porque por esa conciencia que tiene cada vez más el consumidor pues de no irse nomás así por el marketing, sino tener una decisión de compra mucho más consciente, ¿no? Okay, pero cuéntame un poquito más de eso, porque me interesa justamente. O sea, dices que mucho el dinero que se compra en cerveza se va a Estados Unidos. O sea, ¿las cervezas que creemos son mexicanas no son de aquí? ¿Cómo funciona? El modelo era mexicana, se vendió a AB InBev, que es belgo-brasileña. Es de capital belga y de management brasileño. Se vendió hace 6 años, ¿no? Todo lo de modelo. Todo modelo. O sea, en cualquier cerveza de la marca, o sea, creo que es Sol Corona. Corona. La Corona es belga. Ok. Sí. Todo eso ya no se queda aquí. Y pues Cuauhtémoc Moctezuma, que era una cervecera pues, icónica de Monterrey, se vendió hace como 5 años a Heineken, es holandesa, ¿no? Digo, todo el tema de globalización, pues nos lleva para allá y no hay que satanizar. Pero sí es importante, yo creo que el consumidor sepa que la 2X pues es holandesa y la Corona es belga, ¿no? Y que los proyectos de cerveza artesanal que existen en el mercado pues sí son mexicanos, ¿no? Ok, no, es súper bueno entender eso y por eso quería que me lo compartieras. ¿Por qué hacer la asociación, por ejemplo? ¿O por qué hacer el festival? ¿Te acuerdas aquel momento que teníamos parados los refris? Pues bueno, una de las estrategias que hicimos fue importar, ¿no? Cerveza. Otra de las estrategias que hicimos fue embotellar, porque al principio era puro barril. Otra de las estrategias fue hacer nuestros propios puntos de venta, que son los depósitos, que son nuestros propios bares. Y otra también de las estrategias en las que diversificamos para cambiar este modelo de negocio fue hacer los festivales, ¿no? Los festivales empezamos hace 12 años con el primero aquí en Guadalajara. Se convirtió en el plazo del tiempo en el más importante de Latinoamérica en nivel de asistentes. De 30 y tantas mil personas en un plazo de viernes, sábado y domingo. Entonces fue muy bueno porque el festival es como una cancha pareja, es como un mercado utópico en el que están todas las marcas con los mismos tamaños de stands. Están las grandototas y las chiquitas, pero va el consumidor y tiene la facilidad de probar de platicar con el productor, de probar la otra. Invitamos también a Modelo y a Heineken. Y pues en ese sentido,
creo que el festival ha sido también un motor muy importante para promover la cultura. Después de este festival se han ido replicando muchos festivales en diferentes ciudades de la República, que a fin de cuentas lo que hacen es, pues, acercar la cerveza artesanal al consumidor, ¿no? En un ambiente mucho más festivo y menos geek, ¿no? Ya, y es justamente eso que dices, de compartir o sea, que la gente entienda lo que está detrás y se pueda enamorar un poco del producto y de la idea. Sí. Que a lo mejor no tiene mucho que ver con la cerveza, pero ¿qué aprendiste o qué has aprendido de hacer este tipo de eventos? O sea, ya llevan 12 años haciendo el festival. ¿Te funciona desde el principio? ¿Cómo lo haces para que la gente vaya? ¿Cómo funciona? Y hablando de el evento como tal. Nosotros como Minerva nos asociamos con una empresa productora de eventos. Somos socios mitad y mitad en la producción de este festival, se llama Entretenium. Entonces realmente ellos llevan toda la logística, pero inclusive ellos como empresa de eventos pues han aprendido muchísimo de la logística de hacer un evento de este tamaño, ¿no? Y bien, la verdad, bien contentos. Nos fue muy bien este año. Fueron muchas cervecerías participantes. A pesar de que el viernes llovió, hubo muy buen aforo, ¿no? Ok. Entonces, creo que sí, pues básicamente esas fueron las estrategias para poder salir un poquito del hoyo en el que nos encontramos en ese entonces. Ok, y la demanda antimonopolio. Ajá, eso, ¿qué pasó ahí? ¿O qué fue? Pues bueno, al existir estas prácticas, no podíamos entrar a la mayoría de centros de consumo. Entonces, en su momento fuimos a la Comisión Federal de Competencia y nos dijeron, oye, está bien, o sea, haz una demanda, estas prácticas son monopólicas, pero para hacerla esta demanda necesitas tener un equipo de abogados y el juicio dura como 4 años. ¿Qué? ¿No? Sí. Wow. Entonces... O sea, tú queriendo empezar a vender cerveza y te dicen, bueno, Lidia, o sea, échate 4 años de litigio, ¿no? De litigio para... Y pues dijimos, no, pues buenas gracias, coticé con abogados y costaba, y así, por los 4 años eran unos 20 millones de pesos, ¿no? Algo ridículo. Pero pasó algo, también otra vez el factor suerte, a ti que te gusta. Es que hay un libro de Taleb, no sé si lo conoces, No. Cisne Negro. Que es sí, no lo he leído, pero sí me lo han recomendado 1000 veces y sé que lo muy bueno. Y habla mucho de ese factor suerte y de todas esas cosas que a veces suceden en la narrativa que realmente están fuera de nuestro control. Y en este caso específico llegó una cerveza americana que tenía el mismo problema que Minerva para entrar al mercado. ¿Qué? No la dejaba entrar ni Modelo ni Heineken, pero eran gringos, ¿no? Entonces, en nuestro Facebook en esa época como que desplegamos un manifiesto antimonopolio, así como todo lo que creíamos y las prácticas, todo eso. Y nos buscaron los de esta cervecería gringa y nos dijeron, oye, está bien chido tu manifiesto antimonopolio. Nosotros vivimos el mismo problema y estas exclusividades pues nos están matando a todos. Y le dije, sí, pero pues, yo quise demandar, pero no tengo la lana para pagar abogados. Y me dice, ¿sabes qué? Creo que tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes. Entonces, ellos tienen lana y nosotros teníamos pues la investidura de ser mexicanos, de ser artesanales, de ser pequeños, de ser la historia de David contra Goliat, ¿no? Entonces, quedamos en hacer toda una estrategia, tanto legal como mediática, para darle la vuelta a esto del monopolio. Entonces, esta cervecería pues patrocinó los abogados, ¿no? Que llevaban todo el juicio, pero también una agencia de relaciones institucionales y públicas en las que plantábamos noticias y noticias y noticias. Y después de... Lo padre de este proceso es que a través de tanta exposición mediática, la marca artesanal, en mi opinión, fue cuando se logró posicionar en la cabeza del consumidor. Hace 8 años, pues medio que podías haberla escuchado, pero no sabías. Y después de esto, de hecho, Deloitte el año pasado sacó un estudio en el que dice que por preferencia de consumo, el 14% de la gente que quiere tomar una bebida alcohólica prefiere cerveza artesanal. O sea, la primera cerveza industrial con 50, luego sigue cerveza artesanal con 14, luego sigue tequila, whisky, vino con 6. Entonces, para ganarle al posicionamiento como marca cerveza artesanal, al tequila y al vino en el psique colectivo, en un periodo de 15 años, pues fue algo padrísimo, ¿no? Y yo creo que mucho tuvo que ver esta campaña mediática de la demanda antimonopolio. Ok, tuvo que ser algo similar a lo de en Estados Unidos, Got Milk, donde toda la industria de la leche como patrocinaba este tipo de mensaje, ¿no? Exacto. ¿Cómo tendría que hacerle yo? A ver, el podcast, por ejemplo. El podcast es un medio que en Estados Unidos, o sea,
un podcast que está en el número 1 de negocios en Estados Unidos tiene lo equivalente a lo que tenemos nosotros al mes de descargas, ¿sí? O sea, por episodio. O sea, ellos en un episodio tienen lo que tiene aquí el número 1 de negocios en descargas. O sea, el mercado no es tan grande todavía de consumo de podcast en México y Latinoamérica. Todos tenemos el mismo problema. ¿Qué tendría que suceder? O sea, pensando en que tú ya caminaste ese camino a través de la cerveza, de irme de contracorriente, por así decirlo, ¿qué tendría que suceder? Y te lo platico no solamente por el tema del podcast, sino creo que hay mucha gente que está en industrias o empezando en lugares donde parece ser que el mercado no es suficiente o que los grandes medios o empresas están... Pues sí, yo creo que aquí lo que sucedió con la cerveza artesanal es que el consumidor se adueñó de la causa, ¿no? O sea, al haber tantas noticias de lo difícil que era vender por estos contratos de exclusividad y lo ilegales que eran y lo mal que hacían a la economía como que es lo que te digo, que en esa etapa de expansión, pues esta historia también nos hizo conectar fuerte con los consumidores, ¿no? Y se la hacían suya, decían, es que los otros grandotes no los dejas vender y pues yo voy a pedir la artesanal y para apoyar a los chicos y que crezca la industria. Y fue una batalla pues que el mismo consumidor libró por nosotros, ¿no? Okay. Se subió al pleito. Entonces, en el sentido de los podcasts, pues yo creo que es igual, o sea, como para que se haga tendencia, o sea, tu tirada sería como que agarrarle mercado a qué tipo de medio, o más bien que sea una cultura de sí, que sea una cultura, que cada vez sea más gente que escuche podcast. A lo mejor, no sé si sea contra radio, no sé si sea contra televisión, no sé si sea en general Netflix, contra música, o sea, de estar o escucho música en el carro o escucho un podcast, ¿no? Entonces, digo, no tengo ahorita claro y se me ocurrió preguntarte mientras platicamos, pero... Pues yo creo que sí, pues buscar una batalla que el mismo consumidor pelee por ti, ¿no? Ok, chingón, me gusta. Oye, y de todo este proceso, ¿qué ha sido lo más retador? Híjole, pues todo, ¿eh? Digo, todo esto, la demanda, el crecer, el profesionalizar la empresa. Yo fui el fundador de Minerva, y era director de Minerva hasta hace año y medio, hasta que me di cuenta que como director no era tan bueno, ¿no? Okay. Entonces, decidí contratar pues a alguien muy talentoso. Es una persona que se llama Carlos Navas, que fue director de Red Bull México los últimos 4 años. Entonces, coincidimos, le latió y pues me ha ayudado a profesionalizar la empresa y sobre todo a elevar el nivel de talento de una manera increíble, ¿no? Yo también me he aprendido como a hacer un lado en las cosas que no agrego mucho valor y agarrar las que sí agrego valor, ¿no? Pero sobre todo de la humildad de decir, yo soy bueno para esto, pero, o sea, no todos los empresarios ni los emprendedores son necesariamente los mejores directores generales de su empresa. De hecho, en mi opinión, hasta están un poquito en encontrar las dos, porque el mismo empuje que se necesita para crear cosas nuevas, a veces te juega en contra para la operación del día a día. ¿Sí me explico? Sí, 100%. Me gusta que toques el tema y justo te iba a preguntar, como cuál sería la diferencia, o sea, entre, o el rol de tú que lo fundaste y que lo empezaste, contra el rol de un director. O sea, ¿cuáles son los perfiles pensando en, oye, si yo soy emprendedor, ¿hasta dónde debería llegar o en qué debería enfocarme un poco más y luego dónde doy la batuta a que alguien más se haga cargo? Pues yo creo que mientras más pronto pues reconozcas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y no te hagas güey y puedas cedérselas a alguien más, es que así se llama la pulsera de René y la mía. ¿Ah? Sí, volteó luego René. En ese sentido, pues te vas a ahorrar muchísimo tiempo porque a veces, o sea, yo veo amigos míos que también se dedican a la cerveza artesanal y andan como pollos sin cabeza, o sea, andan en todo. Por ahí decía Warren Buffett que las personas más exitosas que conoce son las que más dicen que no. Entonces, como emprendedor, como empresario, a veces nos da el síndrome del sí a todo, ¿no? Y por andar en sí a todo, pues te desenfocas y luego no puede crecer tu empresa al ritmo que tuviera que crecer, ¿no? Okay, y hablando de eso, ¿cómo le haces tú para organizar todo? O sea, si cuáles son tus estrategias o cómo filtras, porque
si bien, como mencionas, es de, oye, pues, en qué eres bueno, en qué enfocarte y no andar como gallina sin cabeza, pero tienes, pues, la marca Minerva, más el espacio donde la venden, más el festival, los depósitos, la marca de agua, o sea, tienes todas estas cosas que estás involucrado. ¿Cómo logra alguien estar involucrado en tanto y a la vez pues, tener un salud mental, por así decirlo? Pues yo creo que así, porque en el tema de Minerva en lo particular, pues Carlos vino a darle muchísima luz y estructura y tenemos un presupuesto en el que hasta yo mismo tuve que aprender la disciplina de, oye, dijimos que íbamos a gastar esto y esto vamos a gastar. Ay, es que mi amigo tiene un evento de box que hay que patrocinar con Minerva. Lo siento, dijimos que los pilares de la marca eran gastronomía y arte y no está el box. Por más que sea tu amigo, pues no vamos a ese evento. Entonces, esa disciplina, ¿no? Ujú. A mí, y el aprender a decir que no y en enfocarte en lo que sí quieres hacer, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y bueno, obviamente también me ha liberado tiempo el tener un director, pues para hacer otros proyectos Ok. y seguir apoyando en las cosas pues, que para mí son más estratégicas dentro de Minerva con el nuevo director, ¿no? Ok, ¿y cómo organizas tu día? O sea, ¿cuáles serían un par de... O sea, llevas una agenda, ¿cómo filtras de que este proyecto sí le entro, a este proyecto no? ¿Cómo decides que sí, que no? Pues la verdad ahorita a casi todo le ando diciendo que no. Ok, ajá. Para mí Bueno, gracias por haber estado aquí en el episodio de Mentes y no me dijiste que no. no, porque también esto es algo bien estratégico. Para mí creo que es importante que podamos compartir experiencias y también, pues nutrirnos, ¿no? Ujú. De otras experiencias. Entonces, creo que sí ha sido el año del no Ok. y eso me ha liberado mucho. Y pues fuera de esto empecé un proyecto de agua mineral, ¿no? Ujú. Igual con todo el tema de marketing y distribución y estoy como muy contento con eso. Y teniendo muy claro que no voy a cometer los mismos errores que cometí con Minerva, ¿no? De querer hacer toda la distribución, de querer hacer todo. Ahorita estamos trabajando con distribuidores independientes. Entonces, también el talento, pues preferí, aunque vayamos arrancando, contratar en lugar de a 5 personas, pues a 2, pero que sean muy buenas, ¿no? Ok. Y pues yo creo que es cuestión de talento y saber delegar y ¿Y cómo encuentras o cómo sabes quién es talentoso o no? O sea, ¿cómo puede ser como características de alguien que tiene talento? pues bueno, en Minerva se ha institucionalizado mucho con la llegada de Carlos el talento. Entonces, pues el reclutamiento, ¿no? Se hacen diferentes pruebas y psicométricas Ujú. y hace rato que hablábamos del libro de Talking to Strangers, Ajá. hablaba mucho de que a veces cuando tú entrevistas a una persona de manera presencial, eh, se te se te pierde el foco de cómo es realmente esa persona. Entonces, si tú ves sus estadísticas, sus números, Ok. vas a acertar mucho más en la decisión de contratar a esa persona que al platicar con él. Entonces, decía, por ejemplo, el libro que los jueces se equivocan mucho más que las computadoras en casos de justicia, por ejemplo, en Estados Unidos, porque los jueces se tienen que tomar la decisión viendo al criminal de frente y decidir si sí va a volver a ofender o no. Entonces, se basan en su Ya. lenguaje físico Que y si eso. se Y hizo muchas cara de veces... triste y Exactamente. pues, te tocó el Y corazón. la computadora nomás ve los hechos, y es muchísimo más eficiente que... Entonces, pues hemos también hecho un sistema de reclutamiento pues basado como en muchos procesos Ujú. y con un departamento de recursos humanos también muy bueno y pues vamos ahí aprendiéndolo, ¿no? Con todo los limitantes de presupuesto que se tienen y todo, pues tratamos de buscar el mejor talento y de engancharlos para que se vengan a la compañía a vivir el sueño, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar a la parte de las preguntas concretas. Sé que andamos un poco cortos de tiempo, entonces espero no tomarme mucho. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar? El peor consejo yo creo que ha sido el tratar de ¿cómo se llama? De acaparar todas las operaciones, como lo que hablábamos hace rato de distribución, producción, Ujú. comercialización, marketing, en lugar de tercerizar ciertas, ¿no? Ok. Este, uno quiere empezar a veces un negocio y hacer todo,
Pero pues, ¿por qué no mejor dejar al especialista en producción que te la maquile, al especialista en distribución que te la distribuya? Entonces, tuve un consejo de hacerlo todo porque íbamos a tener más margen, pero a fin de cuentas veo que no, ¿no? Ok. ¿Cuál sería el mejor consejo que te tocó escuchar? Pues aprender a decir que no y enfocarte en menos cosas. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Pues alguna así medio polémica. Lo que quieras. Yo creo que al inventor de la bomba atómica tendrían que darle el Premio Nobel de la Paz, porque después de la bomba atómica ya no hubo guerras mundiales. Y pues no ha habido nada más pacifista que esa bomba atómica. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Que no Está sabe de aquí mí. René peló los ojos así de... Que pues que soy ateo, a lo mejor. Ok. ¿Tienes rutinas diarias? A lo que hagas todos los días. Y que digas, no me voy a dormir hasta que no haya pasado esto hoy. El ejercicio, a las 6:30 todos los días me despierto aquí para despertar a mis hijos y me voy a hacer ejercicio. Si no hago ejercicio me siento mal, como hoy. ¿Cuál ha sido una de las lecciones más memorables que tienes de tus padres? ¿De las que De tus papás. Una de las lecciones más de las memorables. lecciones. Pues la humildad. Sí, porque mi papá fue jesuita y mi mamá fue monja. ¿En serio? Sí. Sí. Pero no sé, o sea, sí se puede... No, ya se habían salido los dos del Ajá. convento y luego se casaron. Qué interesante. Sí. ¿Qué te hace...? O sea, que es una frase que la gente tiende a decir, que cuando la escuchas dices, eso es bullshit. O sea, que como que se vuelve algo que te hace hacer así los ojos, ¿no? De... Mm, Pues, dale tiempo. Ujú. El tiempo lo resolverá. Ah, ya. ¿Cómo recargas pila cuando estás abrumado? ¿Qué haces cuando te abrumas? Me voy a andar en bici de montaña. ¿Ok? ¿Qué estigma necesita superar la sociedad? Mm, pues el pensar que los mexicanos no somos lo suficientemente buenos o fuertes para crecer, ¿no? Como debemos de crecer. ¿Ok? Me queda claro que te gusta mucho leer. ¿Existe algún libro o documental o película que haya marcado un antes y un después en tu vida? Sí, Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. ¿Ok? Y sobre libros, ¿te gustaría recomendar que para gente que está como a lo mejor pensando en el tema de negocios, qué 3 libros serían que recomiendas que todo el mundo tiene que leer? Pues me gusta mucho el de 4-Hour Workweek, Ajá. de Tim, De ¿cómo Tim se llama? Ferriss. Tim Ferriss. Pues todo lo de Malcolm Gladwell. pues también es muy bueno. Sobre todo el último, la verdad es que está buenísimo porque te da toda una visión nueva de cómo tratar a las personas, ¿no? Y cómo hablar sobre todo con extraños. Ujú. Está muy bueno. Y otro, yo creo que Rebelión de Atlas. Súper. Y ahora sí, por último, está el calor aquí bruto. Siento que caliente aquí la espalda. La última pregunta que le hago a todos. Bueno, no, antes de esa pregunta sería... ¿qué sigue para Minerva tus proyectos antes de pasar a la última pregunta? O sea, ¿qué viene? ¿Qué proyectos siguen? ¿Qué es algo que la gente debería estar como al pendiente a lo mejor? Un proyecto padre que viene se llama Taller Minerva. Es una Ujú. planta piloto de 1000 litros en la que vamos a hacer muchas locuras. Lo que pasa es que nuestra planta de producción, el lote mínimo son 5000 litros. Okay. Y eso a veces nos da poca flexibilidad para hacer cosas muy locas, ¿no? Uh-huh. En ediciones pequeñas. Y ahora compramos esta planta pequeña que le vamos a llamar Taller Minerva y para hacer mucho tipo de locuras cerveceras y colaboraciones y Súper. creo que eso está interesante. Como su laboratorio, ahí Sí. pasa experimentos. Padrísimo. Y ahora sí, la pregunta que quería hacerte y que le hacemos a todos los invitados sería, de todo lo que has vivido, lo personal, los negocios y demás, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que, de todos esos aprendizajes, seleccionar 3 que no quisieras que te olvidaran nunca,
tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Híjole, pues yo creo que el primero sería como tener bien claros tus valores, ¿no? Nunca traicionar tus valores. El, el s- el segundo aprendizaje es que si vas a hacer Ujú. una marca es capital. Y entonces, si quieres meterte en un negocio de marca, tienes que ser muy largoplacista. Ok. Y tercero, pues no sé, yo me quedo con esos dos.